Muy buenas noches, Dios les bendiga, espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar compartiendo la palabra de Dios, que es un alimento para el alma, pero no solo se trata de alimentarse, sino de llevarlo a cabo, de ponerlo en práctica, de ser ese testimonio que Dios está solicitando en nosotros. Y entonces, vámonos al Salmo capítulo 56, versículo 1. Esta es una oración de confianza. Oración de confianza se está solicitando que nosotros confiemos en Dios, que no perdamos la fe, que podamos llegar siempre a mantener a Dios en nuestro corazón sin importar la adversidad que estemos experimentando. Dios nos dará confianza si de corazón lo pedimos, lo solicitamos y agradecemos lo que Él nos ha brindado. Vamos a orar para iniciar y que Dios nos dé esa sabiduría que necesitamos para atender la palabra del día de hoy. Muchas gracias, Dios, por permitirnos estar nuevamente aquí en tu presencia, por permitirnos seguirte conociendo, porque nos has librado de muchos peligros y de muchos males hasta este momento, porque nos has ayudado en todo, hoy y siempre, todos los días de nuestra vida, porque muestra del amor que nos tienes a tus hijos es que aquí seguimos, que aquí estamos, que sale el sol incluso para tu creación, los que no son tus hijos. Para todas las personas de la creación sale el sol y tienen siempre estos mismos recursos naturales a disposición también. Gracias por todo. Te pedimos que nos ayudes a tener conciencia de nuestros pecados, a arrepentirnos el día de hoy, a generar siempre un conocimiento de lo malo que estamos haciendo, de quién estamos afectando, de qué daño estamos realizando y a quiénes. Ayúdanos a tener esa conciencia. Te lo pido y te pido que nos ayudes en todo, incluyendo también la prédica del día de hoy. Dame las palabras correctas para enunciar lo que está en tu palabra, en tu sabiduría, y darles el entendimiento para que lo puedan comprender y lo puedan llevar a la práctica, que es lo mejor, llevar a la práctica lo que estamos aprendiendo aquí y que lo puedan transmitir, que lo podamos transmitir siempre. Ayúdanos, enséñanos a seguir adelante y a no salirnos de ese camino que, aunque es estrecho, es el único camino, Cristo. Ayúdanos a no dejar, a no soltarnos de tu mano, Cristo. Muchas gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces, vamos a Salmos capítulo 56, versículo 1. Salmos capítulo 56, versículo 1. Y se llama oración de confianza. Este salmo es oración de confianza. Y fue elaborado, fue creado cuando los filisteos prendieron a David en Gat. Entonces, la oración de confianza da inicio así. Ten misericordia de mí, oh Dios,
porque me devoraría el hombre. Me oprime, combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Se está pidiendo misericordia de Dios frente a esas personas que, recordemos, no pueden ser llamadas enemigos, pero si son gente que pues a pulso se quiere ganar, que en nuestro corazón podamos llegar a aborrecerlos, que podamos llegar a generar una conducta que nos haga separar de nuestro camino con Dios, que nos haga perder el control. Y ellos que tengan más herramientas para probar a los otros que somos los que estamos haciendo el daño. Es decir, si nosotros caemos en la tentación de responder con la misma moneda que los enemigos, así como han manipulado las palabras para que los demás nos vean con rencor, con miedo, con repulsión o lo que sea, dependiendo del ejemplo. Aparte de eso, cuando nosotros damos evidencia de cualquier cuestión, de que respondemos con lo que nos están realizando este tipo de personas, si cuando no realizamos algo hacen tanto ruido, cuando lo realicemos, ¿cómo va a ser? ¿Cómo van a difundir que somos las peores personas? Porque esta vez van a tener ahora sí herramientas. Si antes lo inventaban, ahora van a tener herramientas o incluso hasta evidencias de lo que están diciendo. Entonces hay que tener en cuenta todo esto. El hombre busca devorar, este hombre que no tiene piedad me refiero, busca oprimir, busca combatir, estar peleando. Hay gente que si no pelea es como si no tuviera sabor la vida. Gente que busca pelear hasta con quien le mire de una manera no conveniente. Este tipo de personas, sí, tarde o temprano van a tener su merecido, pero nosotros no tenemos por qué estar siendo partícipes de ese merecido, una, y dos, no tenemos que estar siendo objeto o blanco de este tipo de daños. Debemos de tomar siempre nuestra distancia adecuada y basarnos en las leyes para que esto nos posibilite permanecer en paz en la mejor manera posible. Y entonces todo el día se encuentran haciendo daño, no descansan. Obviamente quien se encuentra entrometiéndose en la vida de los demás no va a estar prosperando en sus asuntos, no va a estar trabajando en lo que debe. Es decir, la gente no progresa porque está metiéndose en los asuntos de los otros. Quien sí progresa es porque se enfoca no solo a la parte terrenal, sino también se enfoca a Dios, y Dios, como dije en la semana pasada, hace lo imposible. Pero debemos también de buscar la manera para acercarnos a Dios. No se trata de estar en piloto automático, que pasen las cosas por sí solas y a ver cómo van transcurriendo y creer que Dios está con nosotros por eso. 3. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y complementando lo que se había dicho en la semana pasada, tener la plena y total confianza de que Dios
no va a permitir que nos toque ese tipo de personas. Obviamente caminando a su lado, tomados de su mano. Obviamente me refiero en un sentido figurado. No me refiero a una cuestión física que busquemos la mano de Dios o la mano del pastor o del cura. No, me refiero a obedecer a Dios en ese camino estrecho que son las obediencias que está poniendo Cristo en su palabra y que debemos acatar. Entonces, hay que alabar su palabra, es decir, exaltar lo que está señalando, hay que confiar en Él y hay que evitar el temor. Pero, como se dijo la sesión pasada, actuar con prudencia. No podemos caminar a la orilla de un precipicio esperando que Dios nos salve de alguna manera, que mande a sus ángeles, como le decía Satanás a Cristo, y estar buscando precipitar las cosas, porque somos hijos de Dios, entonces Él nos va a librar de todo tipo de males, pero también hay que actuar con prudencia. Si nosotros no hacemos lo que podemos hacer, es decir, evitar todo tipo de peligro, y su voluntad de Dios no es que la libremos en ese caso, bueno, obviamente es algo muy complejo. Vamos a buscar que Dios si queremos ponernos en peligro probando que Dios nos haga bien o que nos salve, no solo tenemos el riesgo de perder la vida, sino de posiblemente ir al lugar del tormento eterno. Porque allí estaríamos probando que no somos hijos de Dios por actuar de manera imprudente. O sea, no somos hijos de Dios ya que estamos actuando imprudentemente. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto. Y siempre apegarnos a la palabra de Dios. 5. Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Cuando nosotros escuchamos eso, nos pueden venir a la mente muchas personas. Vamos a recapitular. Gente que pervierte la causa, gente que hace ver mal lo que estamos haciendo. Personas que piensan para mal contra uno mismo. Personas que se reúnen y se esconden. Que miran lo que uno hace como si acecharan el alma de de quien está siendo víctima. Y con todas estas cuestiones podemos imaginarnos a 1, 2, 3 personas que nos buscan hacer daño, gente que le gusta hacer chisme, gente que piensa mal de nosotros todo el tiempo, que nos tiene más en nuestra mente que cualquier otra persona, pero para mal, y que nos desea daño, mucho daño tal vez. Y entonces nos podemos poner en ese lugar, del lugar de la víctima. Es decir, sí, Dios líbrame de todos los males, porque estoy siendo atacado. Pero hay que recordar que la palabra es para uno quien lo está leyendo. Entonces, no se trata solamente de pensar en otras personas que nos hacen daño. Debemos de pensar si nosotros estamos haciendo daño a otras personas. Es decir, nosotros estamos haciendo ver
mal lo que otras personas están haciendo bien. Estamos pensando para mal a otras personas. Estamos reuniéndonos para hacer daño a los demás. Estamos haciendo daño a escondidas a los demás. Estamos fijándonos qué hace una persona para en el momento que se equivoque gritarlo y que todos se enteren. Estamos acechándolos. Si la respuesta es sí, hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse de eso. Porque, repito, no solo es para hacer remembranza o recordar quienes nos están haciendo daño, es para que nosotros hagamos conciencia si estamos haciendo lo mismo y no cometer este tipo de daños a otras personas. Entonces la palabra es para nosotros, la palabra no es para quien nos está haciendo daño, sino para que nosotros no nos convirtamos en esas personas, en ese tipo de personas que están haciéndonos daño. Y si somos así, para que dejemos de serlo, para que nos arrepintamos. 8. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Esto ya lo habíamos leído en el párrafo inicial. Y aquí se agregan otras cuestiones. Hemos huido de los males. Sí, se trata de huir. No, en el contexto bíblico, huir no se trata como cobardía, se trata como practicidad. Como José, por ejemplo. José, hijo de Jacob, que huyó cuando tenía la tentación de la mujer de